Bueno, Juli, buenos días. Un gusto tenerte por acá. Gracias, Iván. ¿Estas cifras son correctas? Sí, casi. A ver, ¿qué puntualización hay que hacer? Si bien hablamos de 489 de retiros de armas, nos estamos refiriendo solamente a quienes se le retiró el arma este año por primera vez. Ajá. A eso le tenemos que sumar un número de casi 200 policías más que en realidad correspondía retirarle el arma, pero que por alguna denuncia previa o por licencia médica ya tenían el retiro del arma. O sea que habría que sumar unos 200 sumar. Casos más, en definitiva. Sí, estamos hablando de un estimativo de más de 650 policías sin arma. Se habla y se dice, ustedes han trabajado mucho en la temática, obviamente, se habla y se dice que los cuadros, las filas policiales es un lugar donde el tema de violencia, particularmente de violencia de género, se repite mucho. ¿Por qué se da eso? Nosotros no sé si podríamos afirmar que dentro de la policía se da más que en otros ámbitos. Lo que siempre decimos es que la policía está inmersa, es parte de la misma sociedad de la que somos parte todos y por lo tanto cualquier problema social que exista necesariamente va a tener a policías con el mismo problema. Claro. Sí, yo decía recién que corta transversalmente a todos los sectores sociales, ¿no? Ahora, un aporte nomás. Los policías son personas que, porque la ley así lo dispone, pueden llegar a usar la fuerza, como no puede hacerlo, lógicamente, bajo determinadas condiciones, ¿no? Como no puede hacerlo otro ciudadano, o casi ningún otro ciudadano. Es una de las concesiones, digamos, que tienen, o de los derechos que tienen en determinadas circunstancias. Eso no puede hacer que haya una lógica más violenta, por desvío, lógicamente, ¿no? Ya yendo más allá de lo que la norma los habilita en algunos funcionarios policiales. Nosotros creemos que lo que pasa con la policía es que al portar armas, justamente incluimos en ese universo un factor de riesgo importantísimo. De hecho, yo contaba ayer que desde que se aprobó el decreto 111 del 2015, y madera sin pata, no han habido desenlaces fatales en situaciones de violencia doméstica que involucren a policías. ¿Ese decreto qué implica? El decreto, una de las cosas que implica es el retiro preventivo del arma. ¿Desde qué año es eso? Cuando hay una denuncia de violencia doméstica. ¿Desde qué año dijo que era eso? Del 2015. Bien. De abril del 2015. Ustedes recordarán que en el 2014 y 2015, lamentablemente, sí, hubo muchos casos. ¿Cuántos fueron? Yo creo que fueron unos 5 o 6 sí, yo recuerdo que, personas. Exacto. Un día sí otro también informábamos sobre situaciones de violencia y trágicas, ¿no? Sí, sí, totalmente. A partir de eso, si bien es una medida durísima para la policía, el retiro del arma, por lo que ustedes saben que implica que el policía ejecutivo tiene que portar arma para estar uniformado, creemos que como ministerio tenemos la responsabilidad de tener tolerancia cero y de tomar medidas preventivas. Pero no es la única medida. Nosotros intentamos que esto sea un abordaje integral. Entonces ese decreto lo que habla es de prevención, atención, sanción y reparación. Por ahí hablabas también de que hay un número alto de víctimas y una aclaración que yo quería hacer porque a veces se malinterpreta con el tema del retiro de armas a las víctimas. Ese decreto no obliga a retirarle el arma a una víctima por violencia doméstica. Lo que sí se hace, y que ya se hacía desde antes, es evaluar el riesgo de la situación y ahí puede que a una víctima se le retire el arma. La víctima puede ser, digamos, el agresor puede tomar el arma de la víctima y en definitiva estar en la misma condición de un policía que tiene antecedentes de violencia doméstica y tiene su arma. Claro. Nosotros sabemos que el hecho de hacer una denuncia no significa que la pareja se separe. Claro. Entonces, retirarle el arma al ofensor no tendría razón de ser si sigue conviviendo con la víctima. Y una pregunta, más allá de todo esto, Juli, Juli, del tema de quitar el arma o no,
¿qué tipo de abordaje le dan ustedes a esa mujer policía o a ese hombre policía que se ve inmerso en situaciones de violencia de género? Bueno, desde el 2006 el Hospital Policial cuenta con servicios de atención tanto para las personas que ejercen violencia como para sus familiares. Lo que hemos hecho todo este año pasado ha sido tratar de que esos servicios que estaban más que nada centralizados en la capital puedan llegar en realidad a todos los departamentos de nuestro país. En ese sentido se han hecho contrataciones de profesionales para ampliar la cobertura y este año, 2017, lo que pretendemos hacer es profundizar en la capacitación a esos técnicos, en el abordaje con determinado modelo de atención para estas situaciones. Es un abordaje que compartimos con el INMujeres y que creemos que es el que tiene que ser y es donde se pone como centro a la víctima y se le da herramientas a los varones para dejar de ejercer violencia. Después, una cosa que hablábamos detrás de cámaras, el hecho de ser profesional no te da las herramientas en sí mismo para trabajar este tipo de problemas. Sabemos que existen un montón de profesionales que tienen las herramientas para el abordaje en materia de violencia doméstica y de género, pero que no es la regla. Entonces, lo que hemos detectado a nivel país es que son muy pocos los profesionales que tienen las herramientas para trabajar con varones ofensores. El trabajo que hacen desde la división tiene efectos únicamente internos o también aborda el vínculo de la policía con los públicos que pueden recurrir a ella para incorporar la perspectiva de género. Sí, tratamos desde la división de que la política de seguridad se transversalice con la mirada de género. Entonces siempre decimos que las políticas de género del Ministerio del Interior son hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro porque lo primero que tenemos que hacer es trabajarnos nosotros mismos para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Y bueno, como la competencia de la policía es brindar una respuesta policial adecuada, bueno, hemos ido capacitando al funcionariado. Una de las cosas que quiero destacar son el abordaje, los cursos que hemos hecho para varones policías respecto a masculinidades. Nosotros creemos que si le vamos a exigir a los varones que cambien su manera de relacionarse por una forma más saludable, tenemos que también brindarle las herramientas necesarias porque nadie puede cambiar si no ayudamos a brindarle esas herramientas tan necesarias. Claro. Juli, ¿han crecido el número de denuncias? Bueno, depende qué periodo miremos. El último año hubo un leve descenso de las denuncias. El último año, hablamos 2016. Sí, hablamos en realidad de lo que mostró el observatorio, que va de noviembre del 2015 a octubre del 2016. Ahí vemos un leve descenso del número de las denuncias, que no podemos asegurar que eso se mantenga, pero si miramos el último quinquenio, vamos a ver que las denuncias aumentaron mucho más del doble. Incluso ¿Pero estamos hablando de cifras globales o de cuadros policiales? Ah, no, globales. Ajá, globales. No, nosotros... ¿Y en la interna ustedes? En la interna lo que creemos que ha sucedido es que hemos ido mejorando el registro. Nosotros desde el año 2009 teníamos una circular que decía que todas las unidades que hayan tomado intervención en un caso donde participe un policía en violencia doméstica se nos tenía que comunicar. Pero algunas unidades comunicaban, otras no tanto. Entonces, a partir del decreto nos da otras herramientas y a partir también del trabajo con sistemas de información del Ministerio del Interior, hoy contamos con el sistema de gestión que lo que hace es enviarnos alertas en forma automática cada vez que un policía participa en una situación, ya sea como víctima o como ofensor, como testigo, para que podamos analizar mejor. Eso quiere decir que, como señalás, que ha mejorado el registro, han crecido la cantidad de casos. Han crecido el conocimiento de la cantidad de casos. Claro. Es una de las preguntas que uno siempre se hace cuando hablamos del aumento de las denuncias en estos casos. Es decir, ¿aumentan las denuncias porque hay más violencia o porque la gente empieza a empoderarse y a entender que puede denunciar lo que antes callaba? Creo que ahí hay
por lo menos una interrogante. Sí. No sé cómo la ven ustedes. Sí, lo mismo. Incluso creemos que todavía sigue existiendo, como en el resto de la sociedad, la invisibilización, la falta de conciencia de estar siendo víctima de violencia doméstica, y también existe el miedo a veces a estar implicado en una situación que perjudique laboralmente. Por eso yo hablaba de la reparación, que es una de las patas de este decreto o de este protocolo, que tiene que ver con las víctimas, de que cuando tenga una instancia judicial por violencia doméstica no se le descuente el día, que si tiene licencias médicas que tengan que ver, que se compruebe que tengan que ver con violencia doméstica, ese puntaje no se descuente del legajo. Buscar estamos tratando también de tener con la Dirección de Asuntos Sociales que exista alguna política de respaldo a esas familias, que cuando de repente una de las partes se va del hogar, la economía queda en desbalance. Bueno, son dos cosas que tenemos que abordar mientras también promovemos la denuncia. Juli, yo estimo, porque la tendencia seguirá la lógica que se da a nivel global, de que la mayor cantidad de los agresores evidentemente son hombres. ¿Hay mujeres agresoras, mujeres policías agresoras en materia de violencia de género? Sí, hay. Cuando nosotros decimos ofensores, más que nada es porque su amplia mayoría son varones, pero sí es cierto que también hay mujeres denunciadas por violencia doméstica, pero más bien violencia intrafamiliar, que muchas veces tiene que ver... Involucra niños. Que involucra a algún niño, o más que nada de repente a adolescentes, algún problema por ahí. ¿Y el abordaje es el mismo o cambia allí? Bueno, el tema es que lo primero que se tiene que hacer cuando se deriva a los equipos técnicos es hacer una evaluación antes de saber cómo trabajar con esa situación. Y bueno, si en esa evaluación se detecta que no es específicamente para trabajarlo desde violencia doméstica, se derivará al servicio correspondiente que exista en el hospital policial. ¿Qué pasa cuando hay omisión en el reporte de situaciones que puedan darse, que tenga conocimiento, supongamos, una jerarquía y que no lo comunique? Porque al pasar recién dijiste algo así como que en un momento a veces la comunicación fallaba o en algunas reparticiones no se efectivizaba como se debe efectivizar. Exacto. Lo que estamos haciendo, tenemos nosotros un doble ahí control. Por un lado, la automatización de ese reporte que lo hace el sistema, y por el otro lado, la información que nos llega de las distintas unidades. Cada vez que nos llega un reporte automático, nosotros comparamos y vemos si nos llegó de la unidad, y en ese momento, bueno, se comunica a la unidad ejecutora correspondiente, solicitándole que regularice. Lo que pasa es que en muchos casos son arte y parte, ¿no? Y a veces uno puede llegar a pensar en determinadas zonas, lugares, tal vez los involucrados sean compañeros de trabajo de esa mujer policía o de ese hombre policía. Y de repente al llegar o al acudir a la situación dicen, bueno, che, a ver, capaz que fue algo menor, a ver si se pueden arreglar entre ustedes, si lo pueden solucionar. Digo, por ahí va quedando solapada la cosa. En muchos casos, estimo. Yo creo que hay un poco de todo. También tenemos lo otro, de que al tomar conocimiento de una situación, aquel retiro preventivo del arma lo que hace es impactar en la unidad ejecutora, porque se disminuyen los efectivos disponibles para la calle. Ni siquiera estamos hablando de que exista siempre mala fe. Lo que puede pasar también es que el flujo de trabajo a veces va relegando todo lo que tenga que ver con lo administrativo. Claro. Lo que sí nosotros creemos que es importantísimo es estar todo el tiempo tratando de hacer ese monitoreo, que es competencia de la división, para que desde las unidades vean que en realidad, aunque no comuniquen, vamos a estar enterados, y si no comunican están en omisión. Bien. Lo bueno que tienen estas entrevistas es que disparan consultas de la gente, y se acaba de comunicar con la producción una agente policial que era víctima de violencia doméstica, que hace un año, por el mecanismo que explicaste, le fue retirada su arma, pero claro, no tener el arma le genera impedimentos laborales. Por ejemplo, no puede hacer determinados trabajos que suman en el ingreso mensual. La pregunta concreta de ella es, ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar hasta que el arma le sea reintegrada? Eso va a depender
el motivo del retiro. ¿Qué pasa? Cuando se le retira el arma a una víctima, no necesariamente es porque se entienda que la persona puede usar el arma para dañar a terceros, sino que muchas veces es justamente para la protección de ella. Está separada hace ya bastante tiempo. Uno de los motivos que yo daba es que continúe la convivencia. Otro puede ser que la persona estuviera pasando, como sucede en la mayoría de los casos, por algún un momento de depresión. Entonces, que haya tenido algún intento de autoeliminación o que haya tenido ideas de autoeliminación. Lo que se hace es tratar de que haga un proceso acompañada por profesionales. Psicólogos, supongo. Y cuando se le dé, Claro. luego la va a tener que llamar la junta del hospital y ahí se le reintegrará el arma. El tiempo va a depender del proceso propio y a veces sí es cierto que la junta demora un poco más de lo que quisiéramos que demore. En línea con lo que preguntaba Martín y con tu respuesta, también se comunica Andrés con nosotros, dice, pregunta concreta, o más que pregunta, es una afirmación y un pensamiento que deja Andrés en la comunicación a través de Facebook. Dice, no puede ser que demoren 6 u 8 meses en devolver el arma a un policía, siendo que hay casos de violencia doméstica que no son de gran gravedad como otros. Y el policía se ve perjudicado de sus ingresos por el 222 y en lo laboral, ya que sin el arma lo ponen a hacer tareas de limpieza en su lugar de trabajo y no puede realizar la tarea que el Estado le encomendó, que es patrullar las calles en la prevención del delito. Claro, lo que pasa es que el Estado le encomendó patrullar las calles, pero también respetar todos los derechos humanos. El hecho de vulnerar los derechos de tu pareja o de tus hijos no es un derecho, no es un hecho menor, digamos. Claro. No es menos que un hurto o que una rapiña. Claro. El tema es, en cuanto a los tiempos, bueno, los tiempos, repito, tienen que ver con los procesos personales y la adherencia al proceso que tenga esa persona. Claro. Más allá de que también se está trabajando paralelamente, se contrataron unos cuantos profesionales para reforzar el trabajo de la Junta, que es la única que puede reintegrarle el arma al denunciado. Claro. Y lo otro que quiero también dejar claro es que ahora en este año que se cumplen los primeros 2 años de implementación del decreto, vamos a poder elaborar un diagnóstico de esa implementación y poder revisar todos los mecanismos de acuerdo a los mecanismos, a los factores de riesgo de cada situación, porque es verdad que a veces estamos viendo que hay situaciones que aparentan ser de bajo riesgo y que de repente tendrían que tener otras medidas alternativas. Llega también otra consulta que no vamos a mencionar quién la envía para proteger la identidad, pero dice, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, recibís un acoso permanente de un jefe y no te podés quejar? Y ese no te podés quejar, supongo, debe ser por temor a represalias, a perder el trabajo. Bueno, te podés quejar, supongo. ¿Qué vías tiene para justamente viabilizar o hacer conocer esta situación, protegiendo y preservando su identidad y su intimidad, además, ¿no? Si tenemos un acoso sexual, tenemos en el Ministerio también un decreto que lo que hace es crear un espacio especializado que depende de la División Políticas de Género y del ministro, y que lo que se hace ahí es investigar la situación sin tener que pasar por la vía jerárquica que se llama en la policía. La persona puede hacer la denuncia directamente o en la división o en la comisión de acoso sexual, y ahí se va a investigar en forma reservada, y lo primero que se hace es tomar las medidas preventivas, por supuesto, separando al denunciante y al denunciado para que no se esté tratando de evitar represalias. Después, si se comprueba... Es difícil tener que encarar una situación de esta envergadura, una denuncia de este tipo, es con la persona que toma decisiones sobre tu trabajo y sobre tu vida durante 8 horas diariamente. Y mantener la reserva también, porque en algún momento del proceso capaz que es citado el denunciado y allí me imagino que ese camino se vuelve más estrecho. Claro, pero nosotros más que nada mantener la reserva referimos a que no estén enterados todos los compañeros, todos. Claro. El denunciado
en su momento sabrá que ha sido denunciado por una situación. Claro, tiene derecho a saber quién lo está imputando de algo, ¿no? Sí, más que nada, lo que tiene más derecho a saber es por qué está siendo indagado. Ajá, o sea que la identidad del denunciante se preserva Lo que pasa en tiempo. es que si conseguimos que hayan otros testigos, a veces se diluye quien primero hace la denuncia y ya queda como secundario, digamos, el nombre del que hace la denuncia. Si está, si hay evidencia de entrada de que... ¿Tienen muchos casos? Algo de eso. Bueno, alrededor de... Se investigan alrededor de un promedio de 35 casos por año. Por año. Bien. Me quedé pensando en otro tema cuando hoy nos comentaste que el alcance también es con los públicos externos, o sea, con la población, ¿no? Y su vínculo con la policía. ¿Cómo la pasa una persona trans, una mujer trans, cuando llega a una comisaría? Yo creo que todavía la pasa mal. Es grave eso. Sí, lamentablemente. La pasa mal llegando a la comisaría, llegando a cualquier otra oficina, llegando incluso a los medios de comunicación. Estamos muy lejos de poder ser inclusivos o por lo menos de no discriminar, por lo menos desde nuestro lenguaje. En ese sentido, hace más de 2 años que nosotros venimos capacitando a la policía en lo que hace a diversidad sexual. Y el año pasado, ustedes recordarán que lanzamos lo que es una guía de diversidad sexual para específicamente los policías, para que con algunos ejemplos prácticos de cómo, de lo que tienen que saber y cómo esa teoría puede ser aplicada en la práctica. Lamentablemente, a eso le tenemos que sumar los propios prejuicios de cada persona en cuanto a adherirse o no adherirse a estar abierto a irse ayornando. El tema también pasa porque, es lo que digo, necesitamos un cambio como sociedad en ese sentido. Si todavía cada vez que vemos a una mujer trans, lo llamamos de masculino, si hablamos del travesti o del trans, cuando estamos viendo que es una mujer trans, no ayuda el entorno tampoco a que podamos ir mejorando. De todos modos, el Ministerio tiene el compromiso de seguir controlando eso y de seguir trabajando para que la policía pueda brindar una mejor respuesta. Ahora, aquella persona trans, perdón, sí, y lo va a una comisaría y es destratada, la división, lo que sea, ¿a quién puede recurrir para saltearse esa primera línea en la que capaz que no encuentra confianza? Tienen 2 vías. Una es el 0800 5000, que es donde se reciben denuncias anónimas o nominadas, como quieras. Bien. O directamente a la División Políticas de Género, que en la página web del Ministerio está, que es dpgenero@minterior.gov.uy, o al 152-4126, que es el teléfono de nuestra oficina, y ahí nos llegan las situaciones ya sea de discriminación, lo que quiera, incluso quien quiera asesorarse respecto a sus derechos y a ver cómo fue el procedimiento policial. Llevamos 20 minutos de entrevista y no te hemos preguntado ni una sola vez sobre tobilleras electrónicas. ¿Viste? Bueno. O sea, desviamos la conversación, pero no te vas a ir de acá sin que te preguntemos por la temática de tobilleras. ¿Cuántas se colocaron? ¿Cuántos dispositivos se colocaron el año pasado? ¿Cómo evolucionó la temática? ¿Van hacia otros departamentos del interior finalmente o no? Sí. Y en pocos minutos esto. El tema de las tobilleras se disparó fuertemente. Ya estamos llegando casi a los 1000 casos desde que se implementó. Estamos trabajando actualmente 1000 colocadas. Desde que se implementó hasta ahora 1000. En lo que van activas digamos, estamos siempre en un promedio entre 260 a 300, 260 más o menos, es lo que hemos tenido activos en simultáneo, que lo tenemos que multiplicar por 2 porque hablamos de 260 casos que implican a una mujer y a una dupla. Ahí está. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar en el resto de los territorios para poder llegar con las tobilleras a la brevedad. Ya el año pasado, a fin de año,
Quedamos operativos en Colonia, en Durazno, en Flores y en Florida. Ahora estamos haciendo las evaluaciones para ir a Paysandú, Salto, Tacuarembó y alguna Cerro Largo, quizás. Lo que pasa es que siempre tenemos que hacer lo que yo les cuento siempre, que es primero probar la tecnología y probar la respuesta que hay en el territorio para que realmente, si hay una situación de emergencia, se pueda responder como se debe responder. Esa es la idea para este año, avanzar hacia esos puntos. Sí, esos son los que estamos trabajando ahora. Vamos a seguir a otros departamentos también. Vamos a terminar el año, queremos terminar el año con las tobilleras en todo el país. Y de estos 1000 casos, que es la trayectoria que ha tenido la tobillera electrónica en el país, la valoración que hacen ustedes, ¿cuál es? ¿Es positivo? Es decir, ¿estas tobilleras efectivamente han salvado vidas? Que si esas tobilleras no estaban colocadas, ¿habrían muerto mujeres? Sí, yo creo no, la evidencia lo demuestra que estando en el programa ninguna víctima ha sido lesionada, no ha muerto ninguna víctima estando dentro del programa, no ha tenido episodios de gravedad estando dentro del programa. Y si existiera una situación donde el ofensor de todas maneras llega a la víctima, lo que te permite la tobillera es